7 de cada 10 mujeres afirman que existen tabúes sobre la menopausia. En el episodio de hoy hablamos de la mejor herramienta para combatir esta realidad, la comunicación, la mejor aliada siempre y en menopausia es crucial. Hablar es tan importante y necesario como escuchar. Un sofoco en el trabajo, secreto de estado o lo decimos alto y claro, relaciones con mi pareja, dolor en silencio o descubrimiento juntos. Conversamos con Adriana Kaplan, coach de oratoria y comunicación sobre estas preguntas y muchas más. Nos regala su experiencia y sus reflexiones respecto a la relación que tiene la comunicación con la menopausia. No te pierdas el final de esta temporada en el podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es tan importante como infravalorado, porque yo creo que es una de las herramientas más potentes que hay, que es la comunicación. Y en la menopausia, ahora veremos que tiene mucho que ver. Y para ello hemos traído una gran experta que se llama Adriana Kaplan. Adriana, bienvenida. Adriana es una coach experta en comunicación de alto impacto. Y bueno, pues has venido aquí a acompañarnos para darnos un poco de luz, ¿no? en todo esto y en saber, la primera pregunta es ¿qué tiene que ver la menopausia con la comunicación? Que yo creo que todo el mundo se lo está preguntando. Bueno, la menopausia te pasa estando en vida, Sí, no a una mujer. sí. A Y la, todas, y la además. comunicación, si no tienes una buena gestión de la comunicación, no tienes una buena vida. Total, pero qué difícil, ¿no? O sea, a mí me gusta poner ejemplos. Yo creo que soy una persona que hablo mucho, que hablar es verdad, que no es comunicar, ¿no? Y yo lo pasé muy mal y te voy a contar mi experiencia. Cuando yo empecé a sufrir todos los síntomas, que si hay 48, pues yo sufrí 55, o sea, lo pasé muy mal, además una época de pandemia donde no tenía acceso pues a todos los médicos, pues te vas buscando la vida. A mí me costó, no me preguntes por qué, pero me costó hablar muchísimo sobre lo que me estaba pasando. No sé por qué, o sea, no te sé explicar, no sé si es que es un tema de estigmas, es un tema que a lo mejor pues no estamos preparados, no estamos educados, ¿no? para contar una serie de cosas, pero me costó mucho. Yo creo que no estamos acostumbrados a comunicar en general, como estamos acostumbrados a comunicar a nivel superficial. Pero cuando tú intentas hablar de lo que realmente sientes, no hay una gestión, no hay un hábito. Hay países donde la comunicación está normalizada porque la gente se comunica desde su ser más interior, sin ningún tipo de temor. Es algo que forma parte del aprendizaje. Por eso hay gente que utiliza la comunicación desde niños, creyendo que es muy bueno enseñar a comunicar a los niños, básicamente para que sepan, en América, más que todo, en Estados Unidos, más que todo para poder vender, para poder venderse, para una cosa más pragmática. Hay otros países donde la comunicación es crucial para demostrar emocionalmente qué sientes, donde se prepara a los niños, sobre todo, desde pequeños para que puedan expresar sus emociones y que puedan saber hasta dónde esas emociones, contándolas hacia afuera, no son riesgosas, Bueno, sino tú que eres argentina, ayudan. además, es Efectivamente, argentina, yo ¿no? En soy de Argentina origen está ahí, argentino porque sí. llevo muchísimos más años en Europa. Pero mi origen, que es la base de todo lo que yo puedo haber aprendido, viene de un país donde la comunicación es tan natural como beber agua. O sea, quien no se entrena, quien no comunica todo el tiempo y habla todo el tiempo, es alguien que le está pasando algo. Pero, por ejemplo, en tu caso, que es verdad que llevas muchos años en España, bueno, en general en Europa, eso como en Argentina, ¿no? Que tu cuna, ¿cómo se hace? ¿O se educan en casa, en el colegio? Mira, te voy a hacer una anécdota. Yo estuve con mi hija. Cuando mi hija tenía 9 años, fuimos a Buenos Aires, alquilamos un apartamento y enfrente había otro apartamento y era a la hora de la cena. Y de repente mi hija me llama, mamá, mira. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, están todos sentados en la mesa conversando y comiendo. Claro, porque era una acción tan Sí. extraña de ver que la gente no paraba de conversar.
Eso es algo que se establece en la familia desde que se siente. Ahora con las tecnologías es un drama, claramente, Bueno, porque claro, en los sí. países donde la comunicación es tan necesaria, porque Mm. forma parte de tu crecimiento, la tecnología ha interrumpido muchísimas cosas que eran cruciales. Y por eso ahora todas estas personas que se dedican al mundo digital tienen tantos golpes fuertes emocionales donde tienen que alejarse, tienen sensaciones de que tienen problemas, supuestas depresiones o bajones anímicos, porque están todo el día exigidas a una exposición de comunicación, y todo eso, si hubiese habido una gestión de yo me comunico de manera natural las cosas que pienso, siento y digo, no tendrías ningún tipo de problema. Te podrías poner delante de una cámara, podrías hablar contigo y todo sería igual. Tú no cambias, lo que cambia es el soporte que lo hace. Entonces, claro, si no hay una... España no es precisamente un país donde la gente le guste contar sus emociones. O sea, España es un país extrovertido, sobre todo Sí. el sur, pero no es extrovertido hacia mira lo que me pasa y cómo me estoy sintiendo. Y sobre todo porque es un poco penalizado, digamos también. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en tu mejor momento, la gente suele decir, bueno, te llamo otro día, Sí, ¿sabes? muchas Pero veces, no porque el otro no le interese, sino porque no sabe qué responderte. Entonces sí. se siente tan inhabilitado que prefiere, bueno, ya te llamo otro día. Y claro, tú redoblas tu sensación de malestar, pero es simplemente por no saber gestionarlo. Entonces, ¿cómo no va a pasar cuando viene la menopausia? Total. Que es algo que no conoces, que has leído mucho a pesar de todo, pero lo estás viviendo, que además es algo absolutamente incómodo cuando tú estás en plena actividad. Quiero decir que antes las mujeres quizás, como no estaban en el mundo laboral hace muchísimos años, pues lo llevaban en su entorno más, en su Sí, vida y en su familia, sí. sus hermanas, sus primas, etcétera. Y creo que En tampoco lo silencio, hablaban, en exacto, y silencio, creo que en tampoco lo hablaban. silencio, sí. Pero ahora es que tú estás expuesto igual que cuando hablan las influencers y dicen, es que no puedo todo el tiempo estar, que me estén viendo y yo estoy viviendo otras. Claro, claro. Bueno, pues ahora la mujer que está en el mundo laboral y tiene que sufrir todas las consecuencias de la menopausia, que no son agradables para nada, pero para nada, porque te colocan en situaciones que tú misma no sabes cómo gestionar para que no se noten, Total, que el problema es total. eso, para que no se Un noten. poco para no ser juzgado, ¿no? Es Claro, como en pero para plan, que no si noten. digo O sea, algo es que es que, no voy a ser esta superwoman, que claro, esto, ¿no? Esa claro, la es... idea es informar. O sea, cuando tú dices, cuando a ti te pasa algo, hay que contarlo. Bueno, Ya está. de hecho, ejemplos prácticos te puedo poner, o sea, digo prácticos reales, te puedo poner 500. O sea, yo he llegado hasta una reunión, estar exponiendo la reunión, tener un sofoco de esto que digo, me estoy muriendo en estos momentos y soy yo la que está hablando. Y no decir nada, disimular y que alguien me pasa con una servilletita, o sea, pero nadie decía nada. Eso sí, la primera yo. O sea, la primera que se cayó fui yo. Y luego esto que ya llegas al despacho tal o tu sitio, es como, ¡ah! Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Sabes? Y dice, oye, pero ¿por qué no he dicho nada? ¿Por qué no he dicho, señoras, perdón, un momento, que es que necesito 5 minutos? Porque parece que te quita valor, parece que tú eres más débil, parece una cantidad de cosas que son absolutamente ancestrales y que además en unas épocas formaba inclusive parte de esto la menstruación también, ¿no? O sea, el no hablar de esos días, o sea, y los hombres o quien te acompañaba, quien sea, pero en ese momento eran más unas figuras masculinas, decían, ya se nota que estás en esos días. Ah, bueno, sí, Se eso nota que había, estás en sí, sí, esos sí, días, sí, sí. cosa que es Que cogías, verdad, sí, pero porque los te eras como, estrógenos. pero en plan insulto. Sí, claro, claro. Entonces siempre de alguna manera siempre ha habido como un ataque, una agresión a no seguir siendo las mismas. El Sí, hecho de no seguir siendo las mismas, al no saber gestionarlo el otro, y siempre me refiero a que no es un problema de, mm, sobre todo es un problema de desconocimiento, no es de que la otra persona se siente inhabilitada para hacer algo. Entonces algunos callan, otros agreden, sean hombres si o es que te mujeres, pasa ¿eh? incluso porque dices, vale, mira, en el entorno laboral, que estás, además esta es una época muy buena, estás muy buena, o sea, una época que sabes mucho, porque estás eres madura, tienes años de experiencia, ya pues la media son 51 años en España,
pero bueno, los síntomas te pueden llegar, lo normal, pues entre 5 o 7 años antes, pero estás como en lo mejor de tu carrera, ¿no? O sea, no tienes bagaje ya. Y te empieza a traicionar esos síntomas, ¿no? Porque también tienes pérdidas de memoria, a veces estás cansada, ¿no? Entonces, en el tema laboral, bueno, pues te pones como una especie de máscara, ¿no? De disfraz para que no se note. Vale, ok, lo entiendo y todo. O sea, es decir, no lo comparto y además creo que hay que hablarlo porque comunicar, hablar de lo que pasa, al final es generar puentes, ¿no? Para desmontar todos los mitos habidos y por haber. Hay que hablarlo. Pero es que te pasa hasta en tu vida íntima. O sea, es decir, sequedad vaginal, atrofia vaginal, te duelen las relaciones sexuales, a muchas mujeres. Hay quien no lo siente, que de verdad, o sea, chapó, y yo creo que algo he hecho mal en mi vida, ¿no? De no cuidarme antes, cuando me tenía que haber cuidado. Pero te afecta en tu vida personal. Bueno, es que tampoco lo cuentas, o sea, te cuesta Bueno, contarlo. pero yo creo que todo parte de qué grado de tranquilidad tienes tú con lo que te está pasando. O sea, cuando tú tienes un grado de tranquilidad en el que asumes que es algo natural, que estás viviendo una circunstancia, que tienes una pareja que se supone que sabe todo de ti y lo conversáis todo, etcétera, todos ese tipo de conversaciones deberían ser naturales, ¿no? Porque además forma parte inclusive de un juego amoroso, afectivo, sexual, en el cual interviene un problema, que no es un problema, sino una circunstancia de la mujer y muchas veces del hombre también, por las Sí, edades, claro. que si no lo conversas o se convierte en un drama o puede convertirse en algo absolutamente entretenido en el sentido de estamos pasando una etapa y como estamos pasando esta etapa, pues vamos a pasar lo mejor posible. Si no hablas de eso, no vas a conseguir jamás salir de esto. Pero la primera persona que se autocensura es una misma. Cuando a ti no te cuentan qué te va a pasar en tu cuerpo, tú eres la primera sorprendida. Entonces, tampoco sabes qué comunicar, ¿vale? Primero hay un fallo ahí en el sistema de esto tiene que cambiar, o sea, la parte educacional tiene que existir sí o sí, Bueno, igual que yo te creo que hablan hay del que embarazo, normalizar todo, ¿no? Hay que hacer que normalizarlo. algo sea normal, que los niños hablar de sexualidad sea normal porque forma parte de algo que van a vivir, que todo sea dentro de algo que sea bonito, Sí, que sea placentero, que sea agradable, que no sea censurable, que sea realmente como es, porque además es así, ¿no? Las personas que somos mucho más mayores, que no hemos tenido para nada toda esta circunstancia. Yo estaba justamente hablando con un amigo que tiene 40 años y que somos muy amigos y que me dice, ¿cómo me hubiese gustado vivir tu época en todo? Porque ahora que tengo 40 años y no tengo una pareja estable, es tan diferente lo que no sé, yo le he contado miles de historias mías, entonces a nivel mm, amoroso y estas cosas, y me dice, es que yo nunca voy a sentir eso, ni siquiera sentirlo, y la persona con la que estoy, ¿por qué? Porque no se vive de otra manera. totalmente. Entonces, justamente porque se vive de otra manera es cuanto más hay que volver al origen de cómo es de verdad esto y para eso hay que hacerlo desde los niños, desde que empiezan a tener Sí, un desde la conocimiento educación. lógico antes de la adolescencia, etcétera, y que lo vivan como algo natural, no como algo de avergonzarse o tener que estar, no, no, algo natural. A partir de ahí, yo creo que todo forma parte de si todo se puede hablar, todo se puede hablar, pero también para eso, así como es necesario hablar de sexualidad cuando se es joven, también a todas las personas, quiero decir, antes de la adolescencia, sí que es bueno también que aquellas personas que tienen la posibilidad, como un médico, como un endocrinólogo, sobre todo, como un psicólogo, como un especialista en menopausia, sea absolutamente normal y tú vayas como Total, vas a un médico de medicina general. Quiero decir, totalmente. en ese momento tengo 40 y pico de años y quiero saber cuáles son todas las cosas que Claro. me van a pasar porque voy a empezar con la menopausia, por lo tanto, ta, ta, ta. Pero que el decir, también la sensación de la menopausia para una mujer es como que ha terminado un capítulo de su vida. Y yo no paro de decirlo, que es cuando de verdad
empieza una etapa de vida maravillosa. Bueno, de hecho, parte de la comunicación, ¿no? El objetivo que tiene poder y saber comunicar es precisamente lograr que el mundo nos deje de ver como nos veía antes, ¿no? Yo creo que uno se tiene que ver de otra manera antes que el mundo deje de ver. Sí, pero tú te ves así, ¿vale? Tú te ves así, pero es que el mundo también te tiene que ver así. Es decir, en la sociedad muchas veces, y hasta ahora, y digo hasta ahora porque gracias a Dios yo creo que se están dando pasitos de gigante, está cambiando, pero la sociedad penalizaba mucho, penalizaba el envejecimiento de la mujer, penalizaba o sea, si tenías que estar eso, perfecta, a cualquier edad, y a partir de una edad ya, chao. Y tú te podías ver maravillosa, pero la sociedad también, o sea, no ha ayudado hasta ahora. A mí cuando la gente dice, es que ahora se habla muchísimo de menopausia, ¿qué pasa? ¿Que está de moda? Y yo, hombre, no, es que se está viendo que existe, que es verdad, que a mí me han llegado a preguntar, oye, pero eso que cuentas, ¿no estás exagerando? ¡Ah! Dios bendito, ¿cómo que estoy exagerando? No, no estoy exagerando, existe. Entonces yo creo que comunicar y hablar es vital. Comunicar vital. y hablar es vital básicamente para no sufrir. Correcto. O sea, el tener la posibilidad de contarlo como cualquier circunstancia de tu vida hace que se convierta en cualquier circunstancia de tu vida. Si tú lo tienes puesto como algo que va a empezar a pasarte y que vas a pasar esto y que vas a pasar lo otro, tú misma ya lo cargas de una cantidad de, no solo de información, que además pasan cosas que tú las vives, sino que le das una trascendencia muchas veces superior a lo que puede afectar en tu vida. Tú cuando tienes un problema y lo puedes conversar con alguien, ese problema disminuye. Es que eso es Siempre. importante. Es que comunicar es tan importante como escuchar. Comunicar es más importante la comunicación quien escucha que quien habla. Por eso no nos comunicamos bien, porque hay muy poca gente que escuchan. Totalmente. Y una persona, por ejemplo, casos reales, y te hablo de preguntas que nos hacen, que está teniendo problemas pues porque se siente, como decías tú, en España es verdad que o sea, no tenemos esta cultura de comunicar, de hablar, de conversar, pero escuchando. O sea, es decir, cuando yo hablo de comunicar, hablo de realmente una comunicación activa, ¿vale? Hablo y sé que me estás escuchando, ¿no? Y cuando tú me estás hablando, yo te estoy escuchando, de verdad. No hay en España, yo creo que eso es una asignatura que tenemos pendiente, ¿no? Pero hay muchas mujeres que lo pasan muy mal y nos lo cuentan y nos dicen, oye, es que no sé por dónde empezar, no sé cómo comunicar esto, no sé, o sea, faltan yo creo que herramientas, porque claro, tú a lo mejor quieres hacerlo, pero es que tú no puedes cambiar tu forma de hacer las cosas de la noche a la mañana porque tienes muchos años detrás, ¿no? ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿qué consejo le podemos dar? ¿Qué herramientas podemos dar a estas personas que quieren comunicarse y no saben cómo hacerlo? Con su pareja, por ejemplo. Si pues tú estás con una persona con la que tú puedes hablar de cualquier tema, tú puedes explicarle, como bien acabas de decir tú antes, cuando tenemos relaciones ahora, a mí me resulta muy doloroso. Vamos a intentar buscar algo que nos haga sentir bien a los dos. ¿Qué te parece? Vamos a buscarlo juntos. Venga, paz. Eso crea una unión. Bueno, es una herramienta muy Claro, potente es que ya. si tú no, o sea, si tú ya te sientes pequeña por explicarle a tu pareja el sentimiento que tienes ante una circunstancia, o estás en el mundo, en el trabajo, y de repente estás constantemente expuesta, y de repente tú estás viviendo como, Dios, en cualquier momento voy a tener un sofoco, y estás sintiendo esa sensación, la sensación te hace una imagen de ti en un estado de alerta y de tensión que quita muchas opciones a comunicarse correctamente. Si tú, sin embargo, lo vives como algo que va a pasar y lo normalizas y tienes un abanico y te abanicas y forma parte de la normalidad, como y ahora puedo coger un vaso de agua porque puedo tener la boca seca, no me planteo, ay Dios mío, ¿qué va a decir la gente si yo ahora me pongo a beber un vaso de agua? No, yo tengo la boca seca, me bebo un vaso de agua. O sea, Y naturalizarlo. es que todo lo que la comunicación solo parte de naturalizar tus ideas, tus sentimientos. Son básicos, son normales, te pasan y los puedes contar.
Y el que no sepa escucharlos, ese es el problema. En la menopausia también pasan cosas que son incontrolables, que son el estado de ánimo, el Total. sentirte profundamente irascible, no entender cómo ahí estabas perfecto y por qué ahora me molesta tanto esto. Todo ese tipo de cosas. Eso pasa, ¿eh? Claro, yo como Eso le he pasa. pasado hace muchos años, pero lo recuerdo así. Entonces digo, claro, ahí es cuando la gente te dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tienes un mal día, hoy te has levantado revirada. Exacto, pero yo creo que, mira, los que más pueden hacer de todo esto en este momento son las personas que tienen mucha capacidad de influencia en la gente y que están pasando por la menopausia. O sea, gente conocida, que son altavoces, que cuenten su experiencia, que cuenten qué Pero que hacen. la cuentes como lo más normal y lo están viviendo. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando se enfrentan a situaciones determinadas, ¿cómo lo viven? Porque en general la gente se refleja mucho en aquellas personas que reconoce como Es verdad. que personas que son como, y parece que no les pasa nunca nada a ellos. ¡Wow! Les pasa de todo, de todo. Lo que pasa es que de una manera o de otra intentan que no se note. Pero si una persona, una mujer que es muy reconocida, etcétera, o muchas que sean muy reconocidas y que sean de diferentes ámbitos y que las mujeres y los hombres las escuchen, pues va a pasar a ser algo absolutamente... Eso es muy bueno. Mira, de hecho el otro día publicamos hicimos una publicación que a mí me gustó mucho porque es una herramienta muy potente también oye, y tampoco se habla, ¿no? Hay días que te levantas y como decías tú, pues te levantas o más irascible o más triste y días estoy triste y digo, joder, pues ¿por qué estoy triste? Pero sí, ayer estuve un día maravilloso y hoy voy a comer el mundo. ¿Pero por qué me levanto triste? Pues no lo sé, Por pero me los, levanto triste. Y entonces publicamos un post de Halma Hayek que hablaba precisamente de esto, cuando te levantas un día que estás como sin energía o que te levantas como más blue, ¿no? Que es el término que se usa ahora, es muy bonito, cuando te levantas blue es como que estás triste tal, dice, yo lo que hago es que me encierro en un baño, en un cuarto tal, cierro la puerta, me pongo música y empiezo a bailar. por supuesto, pero eso se puede Claro, hacer a cualquier edad, no hay que tener la claro, menopausia. claro. No, O no, sea, por eso. la música es mágica, eso La sí que es música es verdad, la mágica, música ¿no? es Por eso mágica. decía que Pero la música es precisamente... mágica porque te hace mover el cuerpo sin que tú seas consciente de que lo estás moviendo. Y el movimiento del cuerpo, que es comunicación, es algo que genera como una sensación de existo, Sí. ¿sabes? Y entonces todo eso junto te hace sentir mejor. Hay algunas actrices que cuentan todo. Mira, Sí, estaba escuchando un podcast de Candela Peña que le hicieron y es que es tan maravillosa como explica absolutamente sí. todo sobre todas las cosas que le pasa a una mujer en determinadas etapas de la vida y lo naturaliza de una manera tan extraordinaria y te ríes tanto que el solo hecho de que algo dramático se convierta en una risa es sanador. O sea, ese estilo de mujeres que tienen esas capacidades para convertir todo lo complicado en simple porque lo normalizan encima con muchísima gracia, ¿no? Sí, la verdad es que eso ayuda mucho, porque efectivamente, aparte de saber, es normalizarlo, tener referentes, que nos cuenten qué hacen, que al final, además, es una manera muy buena también de entrar. Oye, pues mira, he visto a fulanita, a menganita, quien sea, que le ha funcionado. Tú además también adoptas esas estrategias. Claro, tú las adoptas y bueno, y sí que puede valer para comunicar mucho y de forma muy efectiva. Es muy fácil decir reírte de ti misma, porque eso es lo mejor que puede pasar. Sí, Pero muchas veces las hormonas no te permiten reírte de ti misma, porque está actuando directamente en tu parte hormonal. Entonces tú estás sufriendo todo un cambio del cuerpo, del estado de ánimo, de las sensaciones que son muy violentas, digo, desde el punto de vista de incómodas, etcétera, y que es como una llamada de atención para decir, me voy a gestionar hacia el mundo de una manera más fácil, siempre y cuando pueda explicar que soy la misma, pero con todas estas dificultades, ¿no? Nada sí, más. total, es Lo que verdad pasa es que nos pasa a todas las que, mujeres, claro, no es algo que es selectivo, ¿no? no, y hay mujeres que, oye, que no pasan absolutamente ningún, o sea, como que pasan por la menopausia
sin síntomas, porque cada una hay quien lo vive muy bien, hay quien lo vive muy mal, hay quien lo vive pichi pichá, ¿sabes? O sea que no, cuando se dice que la menopausia es única, es verdad, porque nosotros mira que recibimos comentarios, que nos llama gente, que nos cuenta, que es maravilloso además, que es que se abren en canal y todo el mundo nos cuenta sus Pero se historias. abren en canal porque la gente necesita contar su historia. La gente, todos los seres humanos necesitamos contar nuestra historia. Y hay una tremenda demanda, perdón, hay una tremenda oferta de conversación y una demanda bajísima de escucha. Eso es verdad. Entonces, el problema fundamental es que el ser humano como ser humano le encanta poder comunicarse con el otro para explicar qué está sintiendo. Sí. Pero hay muy pocas personas que les interesa escucharnos a todos. Es verdad. Porque si no, no existiría, porque tú hablas y yo te digo, yo, sí, porque yo, Eso es muy típico, ¿eh? sí, porque yo, O sea, tú cuentas una historia y el sí, porque yo empieza la y el conversación. sí porque yo... A mí también, o sea, es ese momento de en qué momento cuelo mi historia. Sí. Si eso no fuese una necesidad, entonces estaríamos todos en... Eso pasa en España en general, es muy común en todas partes, ¿no? No, yo creo que es general. Por eso no Y a es medida que pasa el tiempo y con toda la oferta tecnológica que tenemos ahora, eso el mucho ser más. humano está perdiendo completamente su origen, su capacidad, su verdadera capacidad, que es la de estar con el otro, sentir al otro, vivir al otro y no verlo a través de una pantalla. Lo cual me No, parece un total, delirio, total, ¿sabes? O sea, total, ¿qué puedes sentir tú por alguien que ves a través de una pantalla? total. A mí me encanta hablar contigo porque cada vez que charlamos me haces reflexionar muchísimo de todo. Me O sea, alegro. sí, la verdad es que sí. Será por los años. No sé. Cuando tengas No, mis eso, años, eso te no todo dirán el eso a mundo ti. tiene esa capacidad, Sí, créeme, sí. no todo el mundo. No, yo me dedico desde hace muchísimos años a dos cosas fundamentales en mi vida: a reflexionar sobre todo y a hacer una constante autocrítica. Autocrítica. Porque cuando yo empiezo a trabajar la autocrítica, lógicamente en mí, soy capaz de hacer la correcta hacia el otro. Pedirle al otro esa autocrítica. Eso está muy bien, pero no es nada obvio. Es decir, yo creo que lo practica muy poca gente, la Es verdad. más fácil decir, la culpa Sí. en realidad el otro, si eso es porque... La gente empieza con, o sea, no, no, la gente la crítica no te creas que yo creo que la lleva muy bien, la verdad, en general, en general. Si no te sirve para mejorar, no sirve. Si sirve para mejorar, Sí, sí. no, yo Pero vamos, primero tienes que a mí me escucharla. encanta, lo de la autocrítica, creo que es un ejercicio Valiente. valiente y además de mejorarte a ti constantemente, ¿no? De tener ese objetivo de más que más, mejor, ¿no? De oye, pues a lo mejor no soy tan divina como yo me creo que soy. O sea, Claro, por supuesto. Si estamos todos actuando. sí, En realidad estamos actuando para que nos acepten. total. Todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y cuando pasan cosas que son fuera de tu control, como puede ser la menopausia, no has trabajado el personaje. Y ese es Eso es muy bueno, eso que estás claro, es diciendo que es muy tú bueno. no te has puesto a prepararte el personaje de cómo soy yo con menopausia. Claro. Es que es un personaje que de repente te viene así pin, ¿no? Y claro, nadie te había contado que Te ese descoloca. personaje... Claro, pero si tú eres consciente, o sea, te haces tu autocrítica y dices, estoy actuando en esta cantidad de situaciones, no soy yo. Cuando llega la menopausia, ya te resulta normal entender que no eres tú, que tienes que saber cómo Sí. actuar en esto, porque en realidad, por más que todo el mundo diga, yo lo que ves es lo que soy. Todos tenemos una actitud determinada, una actuación, una pose determinada, siempre dependiendo quién tenemos enfrente, exclusivamente para que nos acepten. Porque es lo único que queremos las personas, que nos acepten. Aceptación. Nada más, desde que naces. Sí. Oye, Adriana, y para acabar, yo creo que hay muchos mensajes aquí que hemos lanzado. La importancia de la formación, la información, De la formación de gente. de gente,
también el ser consciente de qué te va a pasar, naturalizar, ¿no? El discurso una vez lo has conocido, es ser tú, bueno, la importancia de escuchar también. ¿Tú cuál crees que es el mito, el peor mito o el que más daño ha hecho, ¿no?, de la menopausia, y cómo crees que se puede contrarrestar? Que la mujer deja de ser atractiva, que se convierte en invisible. Ese es el que todo. O sea, El a partir peor del de momento en los... que antes, ¿no? Ahora no. Sí, Tenías la menopausia, tú ya no podías reproducirte, los hombres ya no les gustabas para nada a partir de ese momento. bueno, además hay que tener en cuenta que, claro, cada vez tenemos más esperanza de vida, ¿no? O sea, la esperanza de vida está en aumento. Es que antes, yo creo que muchas mujeres, bueno, en años anteriores, claro, es que muchas no llegaban a la menopausia. Cuando la Totalmente. esperanza de vida era de 55, yo qué Y que sé, de los hijos se 60. tenían a los 18, 20, 22 años. A los Efectivamente. 24 años ya si no tenías un niño, eras soltera para toda tu vida. A los 24 años. Es que no ha pasado tanto tiempo. Estoy hablando de mi época. Claro. Y en mi época eso pasaba. O sea, si tú a los 24 años no tenías una pareja y tenías hijos, sobre todo, solterona. Tú fíjate, mi madre nos tuvo a los primeros 3 muy seguidos, y el primero creo que fue a los 21 o 22 años, y luego mi hermana pequeña lo tuvo con 39, 40 años, y en esa época era como, Dios mío, ¿Qué le va a pasar? lo que le va a pasar, pero qué horror. Entonces, claro, o sea, era impensable. Nosotros ya casi en la universidad, Pero, imagínate. pero el hecho en sí de la menopausia es algo que le pasa a todas las mujeres desde que existe la mujer. La única diferencia está en cómo se percibe en cada una de las épocas en las que estamos viviendo. Entonces, si en este momento estamos ya superados de todo y es todo absolutamente normal y la sexualidad ha llegado a unos límites que nadie se había ni siquiera imaginado que se puede acceder y que no es la normalidad, eso sí que es algo que ya ha ido exagerado a todos los niveles, sino que no forma parte del disfrute siquiera, pues ¿cómo tenemos tan atrás la menopausia? Total. O sea, es tremendo, Es porque tremendo. se ha quedado ahí, se ha quedado en esas épocas. Sí. Es tremendo, entonces lo tenemos tan dentro. Llega ese momento y dices, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida si no sirvo ya, no? Pero que ya no pasa, ¿eh? Yo, todas mis amigas tienen 50 años, 48, 50, 56, 57, algunas están empezando a pasar y otras lo han pasado. Y es una conversación, por lo menos, Sí, ¿entiendes? O sea, ahora por lo pero menos es se una puede... conversación que te limita, como si hubieses tenido un problema X en una pierna, y ahora qué voy a hacer, porque claro, para ir a tal sitio tengo que conducir, en una etapa de mi vida no voy a poder nada más que venir a recoger. Quiero decir que lo normalizas como no, que no es algo invalidante. No, Y hombre, no, tampoco el claro, hombre es lo ve que... de esa manera, gracias al cielo, o la mujer, quien sea, ¿no? Quiero decir, lo importante es que esos estigmas son estigmas que solamente nos perjudican. Si no terminamos con ellos, aunque sean reales, no vamos a llegar a ningún sitio. Y yo creo que todo pasa por la comunicación. Mira lo que te Todo, digo. porque es que la normalización, o sea, para normalizarlo hay que comunicarlo. Y eso Pero la efectivamente... comunicación contigo misma es la Sí, sí, primera. sí, sí. ¿Cómo te comunicas tú contigo para informarte qué de verdad está pasando en tu cuerpo y cuánto tú lo normalizas y lo expresas? Y luego ya lo comunicas. Pero Pero hay efectivamente. una primera relación contigo fundamental siempre. Para Sí. cualquier toma de decisión, para cualquier momento de la vida, la conversación primera es con uno mismo. Y esa comunicación tampoco existe. Ese es el mensaje que, si te digo, vamos, lanza un mensaje potente, ¿qué mensaje te gustaría lanzar a todas nuestras oyentes? Digo nuestras porque la mayoría son mujeres, pero si hay hombres también, bienvenidos, ojalá además que Yo los no creo hombres en los sean. mensajes, porque yo creo que los mensajes sirve para el que dice el mensaje, supuestamente, ni siquiera muchas veces para el que dice el mensaje. Conozco muchísima gente que lanza mensajes de ¡guau! Y la verdad los conoces y dices, ¿pero dónde está tu mensaje? No, yo creo simplemente que esto que hemos hablado, si Sí, lo escuchas muy bien, tiene palabras que son claves, que son
la capacidad de normalizar algo que es irremediable, que nos va a pasar y que luego pasa y no pasa, ya no sientes más nada, pero que hay una etapa de tu vida que la pasas, la aceptación de esto como algo que tú contigo misma lo vives y lo normalizas, y la forma de contarlo como cuando cuentas, me duele la barriga hoy. Pues nos quedamos con esas palabras clave, que son unas palabras que efectivamente tenemos que interiorizar y tenemos que Yo invito a todo el acostumbrarnos. mundo a que Sí. dedique el 30% de su día a reflexionar sobre cuánto se comunica y cómo. Eso ya cambia todo. Y que se comunique, claro. Y que se comunique. Porque Bueno, parece que estamos haciéndolo y no es verdad. no. Yo creo que ahí la mayoría de la gente suspendemos. Yo creo que el ejercicio de la comunicación es verdad que es algo que bueno, yo creo. Es sanación. Y además es que en todo en la vida, ¿eh? O sea, ya no solo en la menopausia, en todo en la vida. Bueno, Adriana Kaplan, pues muchísimas gracias por esta conversación. Es siempre un placer tenerte aquí. Esperamos tenerte pronto, otra vez, porque hay muchas cosas de las que hablar, muchísimas cosas. Y bueno, esta es tu casa. Gracias de nuevo y esperamos verte pronto y hasta la próxima. Hoy hemos hablado de muchos temas. Destacamos: la comunicación es tan natural como beber agua. Si hablamos del tema, normalizamos el tema. Debemos expresar nuestros síntomas y sentimientos desde las relaciones con tus amigas y tu pareja hasta en tu vida laboral. Y recuerda, la comunicación empieza por una misma. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de nuestra primera temporada. En septiembre volvemos con nuevos invitados, más expertos y muchos temas que no te vas a querer perder. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte del estreno.